Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, toma una toalla, se la ciñe y luego con agua se puso a lavarle los pies a los discípulos y se los secaba con la toalla con que estaba ceñido. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 1 al 15. El amor de Dios no tiene límites. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves Santo, 14 de abril, año 2022. Qué bueno, hoy en el Jueves Santo, dentro del contexto de la Semana Mayor que se celebra en la Iglesia Católica, conmemorando ese acontecimiento cumbre de la historia de la humanidad, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Y con ese motivo, la palabra de Dios hoy nos pone a pensar en el amor que tiene que ver con la caridad. El amor tiene relación con el servicio, el amor tiene relación con las virtudes de un ser humano, por ejemplo, la humildad. El amor tiene que ver en la relación con las demás personas, por ejemplo, ser hermano, hermandad con las demás personas. Así aprendemos hoy una palabrita que ha creado tanta confusión en la historia de hombres, de mujeres, consagrados, de personas solteras que no pueden entender qué es eso de amor. El amor siempre lo han como identificado dentro de la parte afectiva y sensorial de un ser humano. Entonces una persona se encanta con otra persona y se enamora de otra persona, le impacta a otra persona y enseguida le pone el sello a eso de amor. Y de ahí nadie saca a esa persona, habla de amor. Pero cuando uno ya lee la Biblia y tiene ya parte de la historia donde le enseñan que el amor es hacer siempre el bien, que el amor tiene que ver con la justicia, con caridad, con misericordia, con bondad, con servicio, con limpieza, con transparencia, con personalidad, la cosa cambia. Ya la cosa deja de ser tan afectiva y sensorial porque no permite pensar. Y ahí es cuando la frase famosa de ese matemático que dejó esa frase: el corazón tiene razones y la razón no las logra entender. Ahí es cuando uno aprende eso de ese matemático. Las cosas del corazón, cuando no están guiadas por la razón, pierden el sentido, enloquecen a la persona y terminan muy mal. Jesucristo, el Hijo de Dios, centró el amor en el servicio, en la caridad, en la bondad, en la hermandad. Es decir, Jesucristo puso a caminar el amor y lo puso a funcionar dentro de algo que se llama la Eucaristía. En la Eucaristía, en el Jueves Santo, nos da la idea de que es el centro de la vida espiritual, de la vida de la Iglesia, de la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia se nutre de la Eucaristía, vive de la Eucaristía y tiene su razón de ser en la Eucaristía. Así lo enseñó y así lo predicó el Papa Santo San Juan Pablo II. Así que hoy Jueves Santo estamos hablando de amor dentro del contexto de la Eucaristía. Y la Eucaristía se gana ese primer puesto que es el memorial de lo que pasó, de lo que es y de lo que será
el futuro de la humanidad. Allí cuando Jesucristo celebró la primera Eucaristía con sus apóstoles y tomó un pan ácimo y una copa de vino y tomó una toalla y se la ciñó en la cintura, le lavó los pies a los discípulos y les dijo: hagan eso ustedes con los demás. Ahí concretó toda una celebración de la Eucaristía, de lo que es y lo que será el futuro de la humanidad. Es decir, allí está el amor, la generosidad, y como que dejó las puertas abiertas para entrar y salir cada vez que sintamos la necesidad de encontrarnos con Dios en la Eucaristía. La Iglesia Católica, de una manera muy sabia, educa a todos los creyentes y les indica que se debe ir a la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guarda. Se debe celebrar la Eucaristía, se debe comer la Eucaristía y hay que defender, no perder la misma Eucaristía. Eso es la civilización del amor, es la propuesta del Hijo de Dios, es la carta de presentación de alguien que es católico, bautizado, discípulo, sacerdote, laico, misionero en una iglesia como la católica. Entonces la caridad comienza a reinar dentro de la Eucaristía en la fuerza del amor que Dios le enseñó a la humanidad. Y la caridad es la razón de ser de la iglesia. Uno podría decir que sin la caridad no podemos hablar de iglesia, de cristianismo, de evangelización. Si no hay caridad, no hay amor, no tendremos Eucaristía, no podemos hablar de iglesia, no podemos hablar de misión. Estamos haciendo un poco de cosas como morcillas al diablo, como un poco de cosas materiales, dinero, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. Vayan y anuncien mi palabra, coman de ese pan, beban de ese cáliz, háganlo en memoria mía, lávense los pies los unos con los otros, vivan la iglesia, vivan la Eucaristía, vivan el mensaje de la palabra de Dios, aprenda a ser hermano con el otro, comuníquese perfectamente con la otra persona. La Sagrada Biblia propone 4 fundamentos para vivir la fe de acuerdo al pensamiento de Dios, centrado en el amor. Volvemos otra vez al tema del amor: hacer siempre el bien, mirar siempre que el amor se trabaja con la inteligencia. Cuando una persona deja de trabajarlo con la inteligencia, ya no le funciona el amor, la enloquece y termina muy mal. Vamos a las 4 funciones del amor dentro de la Sagrada Escritura para vivir la fe de acuerdo al pensamiento de Dios. El primer ambiente se llama el amor. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El Hijo de Dios da el ejemplo. Él mismo es el ejemplo de amar. El servicio, que se traduce como una epifanía del amor, de la enseñanza de Jesús. La persona que ama tiene que servir. No vine para ser servido, sino para servir, diría el Maestro. Segundo, la invitación al perdón y a la reconciliación. La persona que ama perdona y se reconcilia. La Santa Biblia va a decir: hay que perdonar 70 veces 7, y el resultado se llama tolerancia. El cuarto mandato es la iglesia, la comunidad de todas aquellas personas que creen en Jesús de Nazaret y quieren vivir una iglesia que el Papa Francisco le llama: quiero una iglesia sinodal. Es decir, aprendemos a caminar juntos en la misma dirección. Eso significa una iglesia sinodal. Aprendemos a escucharnos los unos con los otros. Aprendemos a trabajar apostólicamente en comunión y participación. Es decir, el Papa Francisco propone una iglesia católica del siglo XXI, la sinodalidad. Expresa la naturaleza, la forma, el estilo y la misión de la Iglesia Católica. Ahí tenemos pues la propuesta de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, que propone 4 fundamentos para vivir la fe de acuerdo al pensamiento de Dios en un contexto de un Jueves Santo, de una Eucaristía en el centro que se llama el amor. Así que podemos afirmar con mucha seguridad
que el Jueves Santo es el día del amor, el día del servicio y el día de la caridad cristiana. Si queremos ser buenos cristianos, debemos dejar que la conversión llegue hasta nuestros bolsillos, diría el Papa Francisco. Qué bueno que hemos aprendido hoy la importancia del amor. ¿Por qué es tan importante aprender a amar, pero con la cabeza? Con la cabeza y con el corazón, y aprender a amar sirviendo, perdonando y teniendo caridad con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,